Dar una recomendación, ¿verdad? Pero aquí no se trata de una o dos o tres personas, sino de un gran número de creyentes que da testimonio de la vida de Timoteo. Por lo tanto, Pablo, sin ningún tipo de cuestionamiento más, lo toma como discípulo, lo adiestra y luego lo envía a ejercer el ministerio pastoral, que es precisamente cuando le escribe la carta que estamos estudiando. Entonces, fíjense, tiene que ser irreprensible, una persona con cualidades. Hay un otro ejemplo que yo quiero mostrarle, que aparece en el libro de los Hechos. Aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, aparece una historia sumamente interesante. Yo quiero que veamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, si es posible. Libro de los Hechos, capítulo 6, dice: en aquellos días, como quisiera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Número 3, póngale atención, por favor. Dice: buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Por qué yo quiero utilizar este ejemplo? Porque durante muchos años la iglesia cometió la falta o el error de seleccionar personal para el trabajo espiritual basado en las manifestaciones o en las evidencias que esa persona mostraba de estar lleno del Espíritu Santo. Sé que ustedes, también algunos de ustedes, los que son más viejitos en este camino del Señor, pudieron experimentar eso. Sin embargo, es para que me entiendan mejor, cuando las personas, por ejemplo, era una persona que mostraba que se movía mucho en la iglesia, que se manifestaba mucho el Espíritu Santo, que hablaba mucho en otras lenguas, entonces ese era tomado, y eso era lo que se tomaba en consideración para que esa persona ocupara una posición de liderazgo, y se le entregaba inclusive a veces un ministerio, y resulta que a la larga pues resultaba en problema. Entonces quiero destacar lo que dice este versículo, el versículo 3. La primera cualidad que se nombra, señores, para servir a las mesas, era sencillamente para distribuir los alimentos, las raciones de alimentos que se repartía entre las viudas de la iglesia local en ese tiempo, y para sofocar una murmuración que había. Las cualidades que los apóstoles dicen, lo primero que menciona es que sean gente de buen testimonio. Y la palabra que utiliza allí precisamente es la palabra irreprensible. Fíjense que luego de esa palabra que viene entonces, y que sean también gente lleno del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos ver la magnitud de esta palabra del buen testimonio, se coloca en la primera posición. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, es necesario que el ministro muestre esta cualidad. Que haga un esfuerzo por no dar de qué hablar en medio de la congregación. Específicamente, esta palabra
Esta es una nota también que deben escribir por ahí si es posible. Esta palabra se utiliza en el contexto de los que están dentro de la iglesia. Es decir, irreprensible delante de los hermanos que forman parte de la congregación a la cual tú perteneces o a la cual tú ejerces el ministerio. Y le voy a explicar por qué. ¿Ok? Estamos hablando de las cualidades sociales. ¿Ok? La segunda cualidad que nos menciona Pablo es el buen testimonio en la comunidad. Ya aquí no se trata de la gente de la iglesia local. Escuche bien. En medio de la iglesia local, el ministro o el que tiene el llamado debe ser irreprensible. En la comunidad donde vive, debe ser de buen testimonio. Si es irreprensible, mucho mejor, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la persona que no es cristiana siempre encontrará un defecto. Siempre encontrará algo para acusar, algo que a su juicio no está bien. Entonces, en el capítulo 3, de Timoteo, en el versículo 7, se hace la aclaración de una forma muy precisa para que nosotros podamos entender esto que estamos compartiendo. Dice el versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. La palabra los de afuera se está refiriendo a la comunidad donde vivimos, a la sociedad. Entonces es como decir, esto es como una fórmula, irreprensible adentro, buen testimonio afuera. Afuera difícilmente seremos irreprensibles. Como decía, siempre alguien verá un defecto, siempre alguien encontrará algo para señalar. De hecho, Jesús dice, cuando hablen mal de ti, alégrate, gózate. Pero tienes que entender que afuera nunca va a ser irreprensible. Siempre aparecerá alguien. Pero en tu comunidad, en la gente donde tú sirves, en tu iglesia local, cuando alguien habla mal de ti como ministro, como líder en la iglesia local, cuando alguien tiene de qué señalarte, entonces ya sí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema. Buen testimonio en la comunidad, en la sociedad, en el barrio, en tu trabajo, en el gremio laboral, donde te mueve. El buen testimonio debe ser la cualidad distintiva de quien pretende ejercer el ministerio pastoral. Mantener el buen testimonio. La sociedad muchas veces no cree por la palabra que predicamos, no cree por la palabra que enseñamos, pero sí cree por el testimonio que podemos dar. Por lo tanto, Pablo pone estas dos cualidades entre los requisitos o las cualidades principales del ministerio pastoral. En otras palabras, sintetizando, podríamos decir que la buena conducta debe seguir al anciano dentro y fuera de la iglesia. Repito, la buena conducta debe seguir al anciano o al pastor dentro y fuera de la iglesia. Dentro del segundo grupo tenemos las cualidades morales. Y aquí se nos habla de dos cualidades muy interesantes. La primera de ellas es la fidelidad hacia la pareja, hacia el cónyuge, hacia el esposo o
hacia la esposa. En el versículo 2 de nuestro pasaje de estudio, 1 de Timoteo, capítulo 3, dice, pero es necesario, como decía, que el obispo sea reprensible, y luego añade, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Eso se traduce sencillamente en fidelidad hacia su pareja. Y la fidelidad hacia la pareja abarca los dos aspectos, tanto el aspecto físico como el aspecto mental. Jesús, en una de sus palabras, dice que no solamente adultera o es infiel aquel que comete el acto físico, sino que aún aquel que mira a una mujer, en el caso del hombre, mira a una mujer y la codicia en su corazón, pues ya prácticamente ha pecado también. Y aunque Jesús hable en un contexto masculino, debemos de entender que también se refiere a un contexto femenino. O sea, también la mujer que es casada, en este caso, y mira a un hombre para codiciarlo, pues también se aplica a ella. Ok, entonces la fidelidad, marido de una sola mujer. ¿Qué era lo que pasaba? Vamos al contexto histórico de esta parte para que podamos tener una idea más clara, más precisa. En los tiempos del apóstol San Pablo, y específicamente en el lugar donde Timoteo está ejerciendo su ministerio, en una parte del Asia, se daba mucho la poligamia. Muchas personas habían venido del paganismo, religiones paganas, en donde la poligamia era permitido y en donde muchas religiones que abundaban en ese tiempo, de hecho, se enseñaba y se practicaba. Entonces, muchas de estas personas vienen a los pies del Señor, se convierten a Cristo, pero todavía piensan que el Evangelio sencillamente era una religión más. Y querían continuar con la misma costumbre que tenían cuando pertenecían a las otras religiones, o a una de esas religiones en donde permitía ese tipo de cosas. Inclusive sus sacerdotes y los líderes practicaban ese tipo de cosas y lo enseñaban. Entonces ellos vienen